Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast. Hoy miércoles 13 de mayo, chicos. Grabo episodio el miércoles en vez de grabarlo el lunes y martes porque he estado, los que me siguen por Instagram lo habrán visto, súper metido con exámenes, trabajos. Como ya casi está terminando el nivel 2 de entrenador, pues he estado muy en eso. Y se me ha dificultado el hecho de poder grabar, de poder sacar este ratito después de los entrenamientos de fútbol para grabar. Pero bueno, los 3 episodios semanales están, y sé que les debo un cuarto, en alguna semana lo meteré, pero bueno, la semana pasada, como ya les dije, debió ser esa semana, pero todo el episodio que grabé, según yo grabé en el Iker Casillas, no se grabó. Y ese tema quedará ahí pendiente, y cuando vaya al Iker Casillas grabaré de ese tema tan especial que me hace ilusión grabarlo ahí porque fue muy bonito lo que les dije. Lo que les dije y lo que supuse que grabé. Pero después llegué al apartamento y me di cuenta que no había grabado nada. Había grabado como 4 minutos nada más, pero bueno, es parte de aprender. Y ahora, chicos, no crean, ya me había sucedido una vez, creo que había sido en el Parque Fincaliana, que había grabado acerca de, si no me equivoco, era la metáfora de la armadura, un podcast pasado. Y cuando me fijé en el Parque Fincaliana se había cortado como a los 20 minutos, ese era un episodio largo, o a los 17 o por ahí. Y el resto no se grabó, y tuve que grabarlo el otro día aquí en el Polideportivo. Entonces fue un episodio que se grabó en un lado y en otro súper raro. Y yo dije, esto no me vuelve a pasar en la vida. Y lastimosamente lo olvidé que eso había sucedido, y en el Iker Casillas se repitió. Pero bueno, voy a estar pendiente para que, por si acaso se corta o lo que fuera, no seguir hablando y volver a reproducirlo. Voy a estar mucho más pendiente de eso. Chicos, les quiero contar algo que me ha sucedido últimamente. Y es algo que, pues creo que el enemigo de cierta forma ha puesto en mi camino para desviarme y para, pues, creerme sabio, como dicen las escrituras, en mi propia opinión. Algo que me ha alejado de los comportamientos que Dios tenía para mí, y quiero compartirlo con ustedes. Fíjense que hace poco, pues, he empezado a escuchar un mensaje muchísimo más de acción, de que nosotros pues tenemos que estar metidos en haciendo para acercarnos al objetivo. Y chicos, eso es cierto, es ciertísimo. Dios nos guía, nos da un plan, nos ilumina el camino, es nuestra linterna. Lámpara es a nuestros pies su palabra. Pero chicos, la acción es necesaria para poder acercarnos, siempre, 100%. ¿Cuál es el problema de esto? O lo que veo que se sale de lo real. Es que cuando llevamos al pensamiento de que únicamente con la acción masiva se puede alcanzar la plenitud total. Es una combinación de ambas cosas donde se encuentra la verdad. Últimamente he estado analizando esto y tenemos dos tipos de personas que he visto que existen y que han influido mucho en mi pensamiento. Pero he concluido últimamente que en la mitad, ciertos puntos de uno y ciertos puntos de otro, es donde se encuentra la realidad. Está el tipo de persona, chicos. Está el tipo de persona, mientras me acomodo el abrigo, chicos, porque estaba haciendo frío, ahora está haciendo calor. Bueno, estamos en primavera, ya saben que aquí la primavera es un poco extraña. Les quiero llevar esto porque
la acción, al final, es pues lo que llevamos del plano de nuestras creencias a que las cosas se materialicen en el plano físico, eso lo tenemos claro. Y la acción masiva es el vehículo, mientras más acción pongas para poder llegar a manifestar todo ello acá. Eso es 100% cierto. Cuando ponemos mucha energía en la acción, las cosas se van a acercar muchísimo más rápido hacia nosotros. 100% cierto también. Les pongo un ejemplo. Yo puedo estar muy alineado, estar leyendo la Biblia, estar pleno espiritualmente, estar muy bien espiritualmente, sin desearle el mal a nadie, intentando vivir, pues siguiendo a mi conciencia. Pero si una persona no pone ni una pizca de acción, a pesar de que es cierto que se está acercando hacia su objetivo, que es su yo superior, se está acercando de una manera muy, pero muy, muy lenta. Entonces la gente que dice que hay que enfocarse en hacer y en hacer, por ejemplo en mi caso, y los que escuchan este podcast, en el tema del fútbol, van al gimnasio, yo que vengo, hago la rutina acá, antes de que empiece el entrenamiento me pongo a chutar, hago mis ejercicios primero, después hago el entrenamiento, después me vuelvo a ir al gimnasio. Todo este tipo de cosas que es acción, hace que creas que mereces eso. Y al final el objetivo, siempre y cuando no peques contra el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir pecar contra el Espíritu Santo? Dejar de hacer lo que tu yo superior te dice que hagas, dejar de elegir los pensamientos de tu yo superior y hacer otro. Ahí el espíritu se va y te quedas solo. Por más acción que hayas puesto, te sientes desalineado. Si no lo haces, vas a entrar en un estado de flow súper fuerte que te hace manifestar todo muchísimo más rápido acá. Ahora, si sigues la conciencia desde lo espiritual y no pones ni una pizca de acción, eso es cierto, estarás caminando hacia esa meta, pero acercándote muy, 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 muy lento, a pesar de que vayas hacia ahí. Entonces la gente que dice que que hay que poner acción, que hay que poner más trabajo que nadie, despiértate antes que todos, de una vez al suelo a hacer lagartijas, lagartijas aquí se le llama flexiones, calcular los macros, actúa, marca todo en check. Es correcto, chicos, es correcto, es cierto, la acción es lo que te acerca. ¿Cuál es el problema que sucede? Creo que el problema es cuando enfocamos que Dios no tiene absolutamente nada que ver. Ahí es donde empieza el problema, donde creemos que nosotros somos los únicos que podemos llevarnos hacia donde vamos. O sea, los únicos que no necesitamos a Dios para nada. Eso es un problema, porque cuando haces, entras en estado de flow. Pero chicos, hay que recordar quién nos sacó del lugar donde estábamos, quién nos ha guiado hasta acá. Justamente estaba en un dilema con esto, porque estaba haciendo muchísimo y muy metido en el hacer, olvidándome del ser, que al final es enfocarse en Dios, en Él. Me estaba olvidando de quién me ha sacado de mi Egipto. Me estaba olvidando de quién me ha iluminado el camino por donde tengo que ir. Quién me ha dicho con voz audible hacia dónde tengo que ir. Todos los milagros, las puertas que se han abierto, tocándolas simplemente por su mano. Me estaba olvidando de todo eso y llegué a pensar, recuerdo, mientras estaba en el gimnasio haciendo ejercicio, pero si este mensaje es cierto, entonces Dios no es necesario. Eso era lo que estaba analizando. Dios no es necesario porque entonces todo depende de mí. Todo depende de mis fuerzas, todo depende
del trabajo que yo haga y él no tiene nada que ver. Llegué a pensarlo, no te digo que llegué a concluir eso. Fue un pensamiento que yo creo que el enemigo me puso por mi mente. No lo acepté evidentemente como una verdad. Pero sí digo, entonces, ¿qué sentido tiene ser elegido si al final es todo lo que yo pongo, lo que hace, que me sienta bien dentro del campo y que rinda? Olvidándome de quién me ha dicho que tengo que estar aquí. Chicos, fíjense qué curioso y cómo actúa el enemigo. ¿Quién me ha dicho? ¿Quién me ha mostrado que es acá donde tengo que estar? Y chicos, ¿qué sucedió? Y quiero llevarles y compartirles esto porque es muy fuerte. Grabaré otro podcast también muy interesante, que es cuando adoptas la personalidad de él. Como dice Pablo, por medio del Espíritu podemos imitarle. Y cuando le imitamos, entonces es básicamente por eso que obtenemos los resultados que obtenemos. Pero finalmente tenemos que decir que es por Él. Él nos entregó su herencia, que es prácticamente ser el rey del mundo acá a nosotros. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es darle la gloria a Él. Él murió por nosotros. Entonces, pero fíjate que estaba analizando eso y me estaba metiendo esos pensamientos. Y chicos, empecé a tener comportamientos que no eran de mi yo superior, sino que venían totalmente de mi yo antiguo. Eran comportamientos del ego, absolutamente. Yo he mejorado muchísimo, chicos, desde que llegué aquí. Muchísimo. Ustedes no tienen una idea de lo que he cambiado yo jugando fútbol. No tiene ni comparación. Y de hecho, recuerdo porque en el Iker Casillas, en el episodio que no se grabó, que lo grabaré algún día cuando vaya al Iker Casillas, lo grabaré ese episodio. Pues ahí especifico muchísimo más mi proceso desde que no tenía ni idea de cómo hacer un control orientado de manera correcta hasta ahora, que ha sido una barbaridad lo que he cambiado. Pero siempre, y yo no tengo nada que ver, ha sido él actuando en mí. Y últimamente imitándole en comportamiento. Algún compañero mío fallaba, siempre animándole. Pasaba cualquier situación, siempre intentando ayudar sin juzgar. Pues el cambio que él ha hecho, si no lo has experimentado, pues te recomiendo 100% que empieces a acercarte a él para que veas los cambios que él empieza a hacer en ti. Es increíble. Chicos, y eso se empezó a ir. Algún compañero mío perdía el balón y empezaba impulsivo. Hey, ¿qué estás haciendo? No sé qué. Pasaba que, pues, me hacían un chiste, se burlaban de mí algunos compañeros que después también tengo que hablar en un podcast, en el próximo podcast que hablaré, que ya lo tengo pensado. Los últimos serán los primeros, se llamará ese podcast. Algún compañero se burlaba o lo que fuera y le respondía, cosa que ya yo había dejado eso totalmente en el pasado. Porque lo veía con amor, lo veía que era una persona que necesitaba de Dios, que necesitaba, pues, que vivía lamentablemente infeliz, que necesitaba disminuir a los otros para sentirse bien. Lo veía desde ese plano y simplemente le sonreía y seguía con lo mío. Y estaba volviendo al ego, estaba volviendo a responder, hey, cállate, no sé qué. Estaba volviendo a mi antigua versión. Y chicos, qué impresionante, porque me empecé a dar cuenta de esto. Me empecé a dar cuenta que no estaba actuando como él, de donde él me sacó y de la plenitud que estoy sintiendo desde hace 1 año, 2 años. Por él la estaba perdiendo. Estaba volviéndome a enfocar en lo material, en lo que estaba pasando a mi alrededor. Y reaccionando.
con furia. ¿Cómo es posible que eso? Reaccionaba. Cosa que hace mucho tiempo no sucedía conmigo. No sucedía. Entonces, recapacité. Justamente ayer de nuevo andaba caminando y fue a la iglesia y recapacité. Y lo que no podemos es perder nuestra herencia bajo ningún concepto, ni dejar que nuestra corona se caiga, la corona que Él ya predestinó para nosotros, por cosas físicas, por la acción. Recuerda que la acción al final es algo físico. La acción es necesaria, 100%, chicos. Y también, como les digo, el otro extremo. ¿Qué es el otro extremo? Que también tengo muchas personas que están en ese lado. Es el plano de absolutamente los pensamientos. Tengo que hacer esto. Me siento en plenitud. Está perfecto. Tengo también amigos que están en esa situación. Pero chicos, no se mueven hacia nada. Yo siento que Dios me tiene que dar un mejor trabajo. No se mueven hacia eso. Yo siento que están muy en paz. Están muy en paz. Están conectados con Dios. Veo en ellos a Jesús. Normalmente en la iglesia hay mucha gente así. Veo en ellos a Jesús, pero cuando se trata de poner la acción, de ir al gimnasio, por ejemplo, de dar el paso de la autorrealización a la trascendencia, a la autotrascendencia, que es llevar el mensaje a otros, actuar, hacer discípulos, por ejemplo, como esto que les llevo yo a ustedes en el podcast, ya lo que viene siendo la acción masiva, el hacer está totalmente dejado de lado. Dejado de lado. Entonces también yo comprendo que la gente que va caminando, al final cuando una persona como ellos se acerca y les habla de Dios, es difícil para ellos aceptarle. Es difícil para ellos decir, ok, está bien, porque recuerda que lo espiritual tiene que verse con ojos espirituales, y la gente que vemos en el mundo, por norma general, no tiene ese tipo de ojos. No puede ver a Jesús en la persona. Entonces, por sus frutos los conoceréis. Si no tienen frutos, si no tienen la acción, básicamente estas personas piensan, ¿por qué tengo que convertirme yo en esta persona? ¿Cuáles son los resultados de esta persona? No tiene. Entonces no le presto atención. Y toda la lógica del mundo tiene. Toda la lógica del mundo. ¿Por qué? Porque Dios les ha dado una meta a estas personas en su mente, y por el miedo, a pesar de que sí están muy en paz, oran, meditan o lo que sea, nunca se han acercado a ella con la acción. Están en un bucle simplemente. El trabajo, la iglesia, el trabajo, la iglesia, por ponerte un ejemplo. Entonces últimamente estaba llegando a esto de que, chicos, la paz que da Jesús evidentemente no la da nada, cero. Estas personas son felices 100%, aunque el mundo no lo logre interpretar porque no tiene ojos espirituales, porque están cerca de Jesús. Pero ciertamente Dios te da una meta para que la cumplas, que solo se puede llevar por la acción a cumplirse, solamente. Puedes estar muy realizado espiritualmente, pero si no trasciendes, si no llevas tus enseñanzas a los otros, y para que los otros quieran escucharte, tienes que tener resultados, tienes que dar frutos, no sirve de nada. O sea, sirve para ti, pero al final, en cierta forma, estás siendo egoísta a la hora de solo dejarte esa grandísima bendición para ti. Imitar a Jesús, chicos, entonces, porque yo recuerdo que después de que respondí, me fui para mi casa muy mal, diciendo, este no soy yo, ¿qué está pasando? Me estaba centrando únicamente en la acción, estaba olvidando mi Egipto, y que ahorita estoy cruzando el mar.
Estaba volviendo a comportamientos antiguos, totalmente basados en el ego, en pelear, en refutar. Estaba olvidando que tenemos, por medio de la palabra que ser, la palabra es espejo. Al final tenemos que reflejarle. Y la única forma de reflejarle es actuar como él. Evidentemente, pues no voy a decir mi amigo, pero mi conocido, esa persona que hace mucho estaba haciéndome bromas, se quedó como impresionado de la forma en que actué, porque yo no tiendo para nada a ser así. Y eso no significa que en cierta ocasión, ojo, no hay que defenderse, pero una cosa es defenderse diciendo, me parece muy ignorante el comentario y ya está, desde la tranquilidad, y otra es entrar en estado emocional, que fue lo que pasó. Pues primero empecé a decir que se callara, después ya en el entrenamiento creo que hasta pegué un grito diciéndole que lo hiciera, que se callara. Y chicos, si ya evidentemente hace mucho yo no soy esa persona, hace muchísimo tiempo. A mí cuesta mucho que cualquier cosa del plano físico me mueva de mi centro, muchísimo. ¿Y dónde está la verdad entonces? La verdad de verdad, vale la redundancia, creo que está en el centro de ambas. Creo que imitar a Jesús es lo primero que nosotros tenemos que hacer para sentirnos plenos. Porque chicos, la tranquilidad que Él da, nadie la tiene. No es coincidencia que me pongo a escuchar a veces canciones, me recuerdo de Él y me empiezan a bajar las lágrimas. Se me ponen los ojos llorosos y empiezo a sentirle. No es casualidad, evidentemente, eso, chicos. Eso es algo que los demás tienen que sentir. Pero ¿cómo sienten los demás eso? Que tu palabra tenga valor. ¿Y cómo tu palabra tiene valor? Ahí sí, de aquella creencia que Dios te puso en la cabeza, tienes que materializarla, actuar, acción pura y dura para materializar eso. Cuando tengas esos frutos que te dio la acción, la gente va a querer escucharte y le vas a poder compartir acerca de Él. Somos egoístas, las personas espirituales que no actúan son egoístas, solamente van al trabajo, vuelven, viven una vida muy plena, estoy totalmente seguro, pero al final nadie los escucha. Y la gente que solo se centra en la acción, se olvida de vivir en plenitud por estar con ese odio de quiero, hago y tengo, pero todo lo que tengo, ¿qué es? Material. Todo lo que haces, ¿qué es? Físico. No entiendes que hay algo más allá. No has evolucionado, no has despertado todavía. No has abierto aún el tercer ojo, no has abierto todavía el ojo que te hace ver lo que la otra gente no puede ver. Estás todavía estancado en el plano físico. La verdad es una combinación de ambas cosas, chicos. La acción masiva es necesaria, claro, pero hay que hacerlo por la razón correcta, para la expansión del reino de Dios primero, y segundo, para la autotrascendencia, para poder llevar a compartir todo eso que has vivido con las personas que quieren recorrer ese mismo camino. Depende solo de ti, ¿no? Depende de Dios. Dios te va a acompañar 100%, te revelará cosas ocultas que no conoces 100%, pero es por Él y para Él, porque solo por medio de su comportamiento podrás cumplir ese propósito que Él te predestinó desde antes del nacimiento.
sí, chicos, va a ser duro y hay que actuar muy masivamente para acercarte más rápido al resultado. Claro que sí, la acción es esencial, pero hazla por lo correcto, no por ego. No por ego y para decirle a todos que estaban equivocados, sino para agradarle a Él únicamente y que tu validación venga de Él únicamente. Así que, chicos, el próximo podcast les explicaré un tema súper necesario de explicar también por aquí. Y después, cuando vaya a Iker Casillas, les compartiré aquello que les había dicho. Así que, sin más, nos vemos en el siguiente episodio del podcast, chicos. Chao, chao.